días, chicos. Farmacología Grupo A. ¿Se escucha? Buenos días, doctora. Buen día. Una consultita, chicos. ¿Terminamos el tema de introducción al sistema nervioso autónomo o nos faltaba algo? Nos faltaba algo, ¿no? Ya, voy a ir ahorita y ustedes me van a guiar. Ya con algunos termino, otros no, entonces lo mismo, ¿no? Habíamos hablado del control de la presión arterial. Aquí estoy mostrando. ¿Esto avanzamos? ¿O no? Sí, doctora. Ya. Regulación presináptica. Creo que sí también. Ahí nos hemos quedado, creo, Doc. Ya. Bueno. Esperaremos a la hora, por favor, y para iniciar. De todos modos, esta regulación presináptica nos lleva también a la imagen de la formación, la síntesis de los neurotransmisores, ¿no? Entonces esperaremos a sus compañeros. Bien, ya es hora. Entonces, antes de iniciar la clase, tal vez en algún momento, no sé, por algún feriado, no podamos pasar clases, ¿no? Es sabido esto. Quería yo anticipar un poco y que ustedes reserven, ¿no? Depende de un feriado o alguna clase por alguna emergencia mía, reservar para el día sábado. O ustedes pasan clases sábado en este mismo horario. Quiero saber si pasan clases sábados de 7 menos cuarto a 8:25, chicos. No tenemos clases, doc. Ya, entonces, por favor, se va a dar, ¿no? Todos los docentes van a querer reemplazar, entonces yo reservaré con ustedes sábado 7 menos cuarto, ¿ya? Es como si fuera un día de clases de lunes, por favor. Otra cosita, la unidad primera ya he colocado la premisa, el enunciado para que ustedes suban el trabajo que ya les di hace unas 2 semanas, 3 semanas, ¿no es cierto? Esto de la reacción de hipersensibilidad. Van a responder las preguntas y para que ya quede, ¿no? El respaldo, como les dije. Cualquier problema que existiese, ¿no? Claro, está ya cronometrado,
como en los exámenes, fecha, hora. La hora es de 7 a 8. Posiblemente tengan sus rotes y demás, pero esta tarea ya la mayoría ha hecho en su cuaderno, creo. Entonces, pasar las preguntitas, ¿sí? Las respuestas, mejor dicho. Bien, entonces... Doctora, una cosa, dígame. un compañero y yo, y no sé si alguien más, pasamos epidemiología los sábados, entonces podríamos reemplazar con alguna otra clase, Ya, con algún otro grupo. de todos modos, en las clases de reemplazo nunca llegamos al 100%. Y si es que esto ocurriese, cuando yo personalmente, cuando hay una clase de reemplazo, o hay personas que por X motivos no pueden sábados, entonces yo siempre repaso la siguiente clase, hago una recapitulación ya de lo que se ha avanzado, ¿sí? O por último, voy por ejemplo, tomar repaso, cosa de que no pierdan la clase. ¿Está bien? ¿Correcto? Está bien, doctora, gracias. De nada. Bueno. Entonces me van a dar sus nombres, ¿no? Si es que llegase a ocurrir esto de los reemplazos. Entonces yo voy a tomar en cuenta, les voy a colocar su licencia y demás. Bueno, bien. Ahora, estamos en la regulación. Doc, ¿Sí? perdón, una consulta. ¿Cuándo dijo que se habilitaba el cuestionario? A las 7 de la noche. Ah, en la noche. Hasta las 8 de la noche. Sí, esto Ah, ya. Porque si no me equivoco, estamos con clases a esa hora de ¿Sí? técnica quirúrgica. Aprovechando de comentar. Wow. A ver, voy a ver si puedo cambiar. ¿Hasta qué hora pasan? 9:15. Pasamos de 6:30 a 9:15. De 6:30 a 9:15. De 10 a 11, entonces puede ser. Me voy a anotar acá. ¿Ya? De 6. Perdón, ¿de qué hora a qué hora? 9:15 era, ¿no? Hasta Sí, 9 doctora. de la noche, lunes. Ya. Ya voy a ver esto. Pero, sí, bueno, voy a modificar esto. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna sugerencia, aclaración? Bueno, entonces, ahora estamos viendo la regulación presináptica. Decía con las personas que estaban, esta regulación presináptica nos hace recuerdo a lo que es la transmisión, esta imagen, ¿no? Tenemos nuestra neurona presináptica, ¿no? Y veíamos la forma en que la cantidad de la acetilcolina era regularizada a ese nivel. Eso es la regulación presináptica, a través de los autorreceptores y los heteroreceptores, ¿sí? En este caso estarían desencadenando una inhibición o una disminución de la cantidad de la acetilcolina a nivel de la hendidura. Pero vamos a ver de que existen mecanismos reguladores, ya sean inhibitorios o también excitatorios. Pero básicamente es el que existan estos receptores a nivel presináptico. ¿Quiénes pudiesen ser? Esto no es para que yo les pregunte, no es para que ustedes sepan de que hay mecanismos que van a todo el tiempo estabilizar cantidades suficientes para un buen funcionamiento, ¿no? Siendo así, acá tenemos que los efectos inhibitorios o quienes me pueden desencadenar una regulación inhibitoria es la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, ¿no? Estos tres los hemos relacionado con el sistema simpático, ¿sí? Y pudiésemos considerar como cotransmisores a la ATP, la adenosina y la histamina, que van a llegar a inhibir o, como dice acá, modular, equilibrar, ¿no? Esa transmisión. Más abajo tenemos al neuropéptido Y, que también lo veíamos como cotransmisor, las prostaglandinas, ¿no? Y los que van a ejercer un efecto excitatorio serían la adrenalina, la acetilcolina, dependiendo, ¿no? De qué sistema estuviésemos hablando, o la angiotensina 2, ¿ya? Simplemente eso con la regulación presináptica. Ahora, si estamos hablando de regulación postsináptica, nos referimos a nivel de la neurona inferior, ¿no? La que recibe el receptor, ¿sí? Postsináptica. Y esta regulación postsináptica
ustedes han estado leyendo el libro, tiene dos modalidades de regular estos estímulos, ¿no? La primera es a través de una modulación, me dice, regulación, pudiésemos decir, con un aumento o una disminución de los receptores. Entonces regula aumentando o disminuyendo los receptores. Ahorita vamos a ver el ejemplo. La segunda es a través de una regulación modificando estos receptores, ¿no? Aquí estamos viendo que hay un supraumbral, un potencial que se está sobreestimulando y tiene que producirse una regulación postsináptica, ¿no? Entonces vamos a la primera modulación, la que nos aumentaba o disminuía los receptores. ¿Se escucha bien o se escucha muy lejos? Se escucha Se bien. escucha bien, doctora. Ya, gracias. Todo muy bien. Bueno, entonces, el ejemplo de esta primera modulación se produce cuando un paciente se expone a una denervación quirúrgica, me dice, a una cirugía. Yo les pongo el ejemplo de una cesárea. Ustedes saben de que en una cesárea, bueno, hay dos tipos de incisiones, ¿no es cierto? Han debido ver también un momento. La horizontal y la vertical. La horizontal, vamos a asumir que es esto, ¿no? Una horizontal nos va a denotar mayor lesión, nos dice, de las terminales nerviosas, ¿no? Tomando en cuenta de que estas terminales nerviosas van de arriba abajo, de forma vertical. Eso también nos sirve para el ejemplo. Entonces, si hacemos esta incisión, vamos a producir una denervación, ¿sí? Va a haber un adormecimiento inicial, ¿sí? Entonces, el organismo cumple ese mecanismo de regulación, nos dice cómo, aumentando la sensibilidad a través del aumento también del número de los receptores, es decir, aumenta los receptores de esas fibras que se han dañado, reemplazando, nos dice, en los lugares donde se produjo el daño. Vamos a suponer que esta es una fibra, se produjo el daño a este nivel, y acá se produce un aumento de la sensibilidad o también un aumento del receptor. Pero nos dice, no solamente se va a producir un reemplazo en los lugares donde se produjo la denervación, sino aumenta, difunde, ¿no?, el número de receptores en zonas donde no existían estos para aumentar la sensibilidad, ¿ya? Entonces, se produce una regulación aditiva, ¿sí? Eso es lo que me dice el primer tipo de modulación. Y el segundo tipo de modulación nos está mostrando, miren, este receptor postganglionar. Entonces estaríamos hablando de un receptor nicotínico, por ejemplo. Y acá tenemos nuestro electrodo que nos está denotando, reflejando ya sea potencial excitatorio. Ahora, ¿qué vemos acá? Acá tenemos receptores nicotínicos, muscarínicos, M1, M2. Y vamos a ver una línea de tiempo, ¿no? Entonces, la finalidad de esto es regular, no dejar que se vaya más allá de su límite, como se está viendo en este potencial en espiga. Entonces, vamos a ver que una vez que se inicia ese potencial excitatorio, inicialmente nos va a desencadenar un potencial postsináptico. Bueno, excitatorio. Se inicia el potencial y nos genera un potencial postsináptico excitatorio, ¿sí? A nivel de los receptores nicotínicos, ¿no? Estos dos llegarían a ser los potenciales postsinápticos excitatorios. Y va a llegar un momento donde se va a desencadenar un supraumbral, como les dije, ¿no?, denotando esta imagen en espiga. Entonces, esto es lo que va a desencadenar una respuesta inhibitoria, porque se ha desencadenado este potencial más allá del umbral, ¿sí? Y este potencial regulatorio postsináptico se desencadena, en este caso, por la apertura, me dice, de estos canales de potasio, ¿sí? Entonces se abren los canales de potasio y se regula a través de la presencia de un potencial postsináptico inhibitorio. Pero acá estamos viendo que, bueno, para que se comprenda, ¿no?, se ha inhibido tanto esta fibra que, miren, va a volverse a activar un potencial postsináptico excitatorio lento, ¿no? Lento. Y
decíamos que estos potenciales se generaban por los neurotransmisores específicos, acetilcolina, por ejemplo. Entonces, para mantener este potencial bajo la norma o entre los parámetros regulares, van a actuar los péptidos, o lo que habíamos mencionado como cotransmisores. Entonces, ellos van a seguir manteniendo este potencial posináptico excitatorio. Estamos viendo acá que se está regulando esta excitación, esa excitabilidad de la fibra. No es más que eso, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay una regulación a través de los neurotransmisores, apertura de conductos y los cotransmisores. Entonces acá vemos dos tipos de modular las respuestas, ¿sí? No es más que eso. Hemos estado viendo en la clase pasada la interacción del sistema simpático, parasimpático, el entérico. Ya ustedes han debido estudiar también la ubicación de los receptores, ¿no? Tanto muscarínicos, alfa, beta, nicotínicos. Entonces, esta imagen del taxón es para demostrarnos, dice, de que estos sistemas están relacionados. Nuevamente, acá se va a ver un mecanismo de regulación, ¿no? En función al tipo de receptor que se haya estimulado o al sistema, ¿sí? Miren, acá tenemos a un receptor muscarínico, ¿sí? Muscarínico nos está mostrando el sistema parasimpático. Entonces, el esquema del ojo. Y acá tenemos fibras circulares. Si lo vemos por delante, vamos a ver fibras circulares, cosa de que si se ha realizado un corte sagital, vamos a ver las fibras redonditas, ¿no? ¿Se ubican en esto? ¿Sí? ¿O no? Para causar miosis. Exacto. Entonces, vamos a ver de que si esta fibra, este músculo del esfínter de la pupila, se estimula, se va a producir una contracción. Como las fibras son circulares, se produce una miosis, ¿no? Y tenemos el otro sistema opuesto, el sistema simpático. Entonces, este sistema simpático tiene fibras alfa o receptores alfa. Miren, también otro músculo, pero que tiene otra disposición longitudinal. Entonces, ¿cuál es el efecto, la respuesta que va a desencadenar el estímulo de estos receptores alfa? Midriasis. Midriasis, ¿no? Se está contrayendo. Se está contrayendo. Estamos aquí. Se está contrayendo esta fibra, arrastrando el músculo hacia afuera. Entonces, midriasis, ¿no? Acá tenemos también respuestas compensatorias. Entonces, todo el tiempo, como ustedes también hacen fisiopatología y mecanismos de compensación, van a ver eso. El sistema, nuestro organismo, a través de la participación de diferentes órganos, van a liberar hormonas, enzimas, para tratar de estabilizar. Y lo mismo está ocurriendo acá, ¿no? Entonces ya hemos visto que participan los dos sistemas. ¿Dónde más vamos a ver esto, la participación del sistema, miren, parasimpático nuevamente, ¿no? Muscarínico, el receptor muscarínico. Tenemos al músculo ciliar. Este músculo ciliar tiene estas fibras que van en esa dirección, ¿no? Cosa de que si nos imaginamos la contracción de este músculo, podemos ver de que pudiésemos o imaginarnos el cortamiento de la fibra hasta este nivel, ¿no? Se encoge. ¿Y qué va a producir al encogerse? La apertura de esta red trabecular, ¿no? Es como una red que al estirarse va más bien a mostrar unos cuadraditos, ¿no? Unos canales que me van a exponer o que van a hacer de que este conducto, el conducto de Slem, se apegue, ¿sí? A esta red trabecular. ¿Para qué? Acá tenemos el humor acuoso que está discurriendo hacia el conducto de Slem. Entonces ustedes deben haber escuchado del glaucoma, ¿no es cierto? El glaucoma nos desencadena, ¿qué cosa? ¿Qué saben del glaucoma? Es un aumento en la presión intraocular, ¿no? Y podría dañar, si no me equivoco, el nervio óptico, Sí. perdiendo la vista el paciente. Exacto, presiona, ¿no? Una presión a nivel del nervio óptico, a nivel de la retina,
y desencadena ceguera, ¿no? Entonces hay que evitar que aumente cada vez más esta presión. Y esto el sistema parasimpático lo está realizando a través de lo que es la contracción del músculo ciliar al exponer esta red, ¿no? Y el conducto, ¿sí? Esto. Ahora, les digo, en oftalmología verán pues otras etiologías, donde a grosso modo para aplicar la farmacología, el efecto, ver los efectos de estos dos sistemas, podemos decir que, por ejemplo, el glaucoma se está desencadenando por una disminución o alteración del drenaje del humor acuoso. Entonces, de manera exógena, sintética o farmacológica, se puede administrar un agonista muscarínico para estimular ese drenaje, ¿sí? Ahora, vámonos al otro sistema, el sistema simpático. Miren, acá tenemos nuestro epitelio ciliar, ondulaciones, y el epitelio ciliar tiene la función de sintetizar humor acuoso. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Será que nos va a servir la producción o la estimulación del epitelio ciliar para realizar algún tratamiento en el glaucoma? Más bien quizá agravaría el cuadro, doctora. Agravaría el cuadro. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos utilizar, sacar algún provecho, voy a decir, de este receptor? Cuando lo ¿Inhibirlo? bloqueamos, Claro, ejercer un efecto antagónico, ¿no? Por eso es que, en este caso, si bien nos sintetiza, nos aumenta el humor acuoso, el ejercer un efecto inhibitorio en relación a la síntesis también va a ofrecerme una remisión de la patología. Y nuevamente estaríamos estabilizando al paciente, ¿sí? Entonces estamos viendo que están interactuando los dos sistemas. ¿Para qué? Para controlar, para regular el funcionamiento, en este caso, del ojo, ¿ya? Y de esa manera hemos terminado el tema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Bueno, Doc, ¿podría por favor volver a explicar esto del potencial? el postsináptico, ¿este o el anterior? Bueno, el postsináptico decíamos que se puede subclasificar a través de dos tipos de modulaciones, decíamos, ¿no? El primero, a través de un aumento o una disminución de los receptores. Generalmente se va a producir un aumento de los receptores, ¿no? Cuando hay una denervación, ¿no? Decíamos cuando hay un corte, cuando discontinuamos esa función de estas terminaciones nerviosas. Entonces, hay que equilibrar de alguna manera, ¿no? Esto que se rompió, que se discontinuó. ¿Cómo decimos? A través de la presencia de un aumento de los receptores, ¿sí? No solamente en esa zona donde se produjo la lesión, sino alrededor. Entonces se produce una multiplicación de estos receptores, cosa de que la paciente ya no va a sentir ese adormecimiento, la falta de sensibilidad. Más bien, a veces es exagerado y se presenta una hipersensibilidad, me dicen, en esa zona, ¿sí? Esto es con la primera modulación. ¿Se comprendió esto? ¿O no? No sé quién estaba consultando, preguntando. Sí, Doc, sí. O no. Si no, entonces, o sea, con dibujitos también podemos hacer. Y esta otra también es regular, nos dice a través de la participación de diferentes receptores y la apertura y cierre de canales, que nuevamente lo que están buscando es mantener un umbral dentro de los parámetros normales, ¿sí? Sí, bueno, transcurrirá cierto tiempo, pero la finalidad es mantener este potencial estable, ¿ya? Y este es el caso que nos da el libro con los receptores nicotínicos, básicamente con el receptor para, los receptores parasimpáticos, con los nicotínicos y los muscarínicos. Y por qué no, también con los cotransmisores. Entonces la finalidad es estabilizar el potencial, ¿ya? Que no se dispare o que no se produzca ningún efecto colateral o tóxico, si estamos hablando, y así esto trasladamos a fármacos, ¿no? Ahora tenemos otro potencial, un potencial donde también se va a producir una sobreestimulación o una de que el receptor denote mayor capacidad de, ¿cómo les digo?, de adaptación. Si ustedes recuerdan, vamos a ir acá.
tenemos la reserpina, ¿no es cierto? ¿Qué efecto está desencadenando la reserpina? Antagónico, ¿no? Está inhibiendo el almacenamiento de la dopamina, de los neurotransmisores simpáticos. Entonces dice que si se administra este receptor, este antagonista, este inhibidor, va a agotar o va a disminuir inicialmente la liberación de noradrenalina, adrenalina. Entonces dice que estos receptores también adquieren esa capacidad para ofrecer respuesta, se adaptan ante la menor cantidad del neurotransmisor, ¿sí? Se hacen también sensibles y ante menor cantidad dan la respuesta. Eso es otro mecanismo de adaptación, ¿ya? Pregunta. Bien. Estos temas los vamos a repasar con casos clínicos. Entonces yo creo que el fin de semana, al terminar los temas, ustedes van a estar respondiendo como en la clase pasada, como hemos hecho con los otros temas, ¿sí? Activadores. Bien. Tenemos ahora el tema de los activadores de los receptores colinérgicos. La finalidad es estimular la liberación de acetilcolina, ¿no? O también este tipo de efecto podemos obtener a través de fármacos que me inhiban a la colinesterasa. ¿Se acuerdan, no es cierto? En esa terminal presináptica y postsináptica es la formita de esa alguita llegaría a constituir la acetilcolinesterasa. ¿Qué es importante en este tema? ¿Cuál será el objetivo? Ahora sí, debemos describir, me dice, los efectos de la acetilcolina en los diferentes órganos. Ahora, si se dan cuenta con eso, ustedes dicen, esto ya lo hemos visto en el tema anterior, cuando les mostré los dibujos, ¿no? Las personas del sistema trofotrópico y el ergotrópico. Si estamos hablando de activar los receptores colinérgicos, ¿de qué sistema estoy hablando? ¿Ergotrópico o trofotrópico? Simpático. Trofotrópico. Trofotrópico. O también que pudiésemos decir, en vez de trofotrópico, Parasimpático. parasimpático. A ver, ¿quiénes han participado hace un momento? Creo que con el efecto a nivel de las fibras circulares, a nivel pupilar. ¿Y ahora quiénes son? Centeno, doctora. Ya, y Nayeli Miranda, doctora. Miranda, Nayeli. Bueno, eso es. Y ya ustedes ya lo saben. Y vamos a conocer la clasificación de los colinomiméticos. Eso es indispensable para poder ya ver qué tipo, el mecanismo de acción, ¿no? Y vamos a ver de que dentro de la clasificación existen diferentes grupos de fármacos que me generan, por ende, diferentes tipos de efectos. Pueden ser terapéuticos o podrán producir mayor efecto tóxico, ¿no? Entonces es importante diferenciar eso. Y eso es lo que vamos a lograr el día de hoy. Entonces, vamos a ver de que el tema de los fármacos agonistas colinérgicos tiene una clasificación. ¿Y cómo se clasifican estos agonistas colinérgicos? Según me dice el espectro de acción, ¿sobre quiénes ejerce su efecto? ¿Solo sobre los muscarínicos o sobre los muscarínicos y los nicotínicos? ¿Ya? Eso es espectro de acción. Ahora, la segunda forma es según el mecanismo de acción. ¿Cómo? ¿No? De forma directa o de forma indirecta. Y acá, de forma indirecta, estamos viendo de que el objetivo es hacer de que la acetilcolina esté por mayor tiempo o en mayor cantidad en la hendidura. Y eso podemos lograr, me dice, a través de la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Porque la acetilcolinesterasa, ¿qué efecto desencadena? Inhibición de la acetilcolina. Lo que es la acetilcolina. Transforma la acetilcolina en acetato y colina. Entonces, la acetilcolinesterasa metaboliza la acetilcolina, la inactiva.
Si yo inhibo la acetilcolinesterasa, la acción de la acetilcolina va a durar más. Y este sería considerado el efecto estimulante. Muy bien. El primero que respondió, ¿quién es? Velarde, Doc. Velarde. Y acá un poquito nos cuenta el libro la historia, cómo es que se descubrieron los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Entonces resulta de que se administró, dice, muscarina a nivel ganglionar y a nivel de lo que son los receptores, los efectores, es decir, en músculo liso, en corazón y glándulas exócrinas. Y se evidenció respuesta en estos efectores autónomos, en estos tejidos. Entonces, de esa manera se denominó a estos receptores muscarínicos por el efecto que desencadenó la muscarina sobre ellos. Y lo mismo se administró o se estimuló con nicotina a nivel ganglionar y a nivel de los tejidos efectores. Pero se observó de que la respuesta estaba solamente a nivel ganglionar, ¿no? Y no en estas células efectoras autónomas. Pero no sabemos nosotros que los receptores nicotínicos no solamente se encuentran a nivel ganglionar, sino también, ¿cuáles son los otros? La subclasificación de los nicotínicos, ¿cuál es, chicos? NN, N y M. NM. N y NM. Por eso nos dice NM a nivel ganglionar y NM a nivel de las uniones neuromusculares del músculo esquelético. Entonces, estos dos receptores ejercieron su efecto con la nicotina y de ahí la denominación. ¿Ya? Aquí creo que había un barullo, no sé quién ha respondido. A ver, ¿quién fue la primera o el primero? La primera creo que fue. A ver. Apellido. Pasaremos, van a haber más oportunidades. Ahora, en farmacodinamia, ya vimos que los receptores muscarínicos tenían 7 dominios, ¿recuerdan? Que estaban relacionados con la proteína G, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Tenían asas, ¿no? Una especie de esa imagen que básicamente al final se unían a la proteína G. Estimulaban la proteína G, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice acá. Los receptores muscarínicos están relacionados con la proteína G y los receptores nicotínicos estaban relacionados con qué tipo de unión o de proteína receptora, cómo se enlazaban, cómo se desencadenaba la activación de los receptores nicotínicos. ¿Quién quiere responder? Bueno, aquí no estoy con la lista, pero me dice su apellido. ¿Quién recuerda? Por los canales iónicos, si no me equivoco, doctora. Los canales iónicos, ¿no es cierto? A mayor unión de los receptores específicos, por ejemplo, para la acetilcolina, mayor apertura del conducto, mayor efecto estimulante, ¿no? ¿Cuál es su apellido? Barral, doctora. Barral. Bueno. Y aquí vamos a ver el resumen del tema, ¿no? Estamos en los agonistas muscarinérgicos, parasimpáticos, y decimos que se clasifican en muscarínicos y nicotínicos, los receptores, ¿no? Y si hablamos de receptores, acá nos muestra lo más importante, los más importantes. Muscarínicos, nervio sería sistema nervioso central, ¿no es cierto? Los muscarínicos del M1 al M5 están en el sistema nervioso central, terminaciones nerviosas. Otros que tienen relevancia para las patologías y los efectos de los fármacos serían a nivel de corazón y músculo liso. En las glándulas exógenas, lo que hemos visto a nivel de bronquios, a nivel gastrointestinal, ¿no? Y endotelio también, ¿no? Y en los nicotínicos, el NN y el NM, ¿no? Y acá tenemos la clasificación farmacológica. ¿Cómo es que estos fármacos van a subclasificarse? Y acá decimos, se pueden clasificar en los fármacos de acción directa. ¿Quiénes son los subgrupos que ejercen este efecto de acción directa? Los alcaloides y los ésteres de la colina. Eso es lo que vamos a desglosar. Y vamos a entrar en fármacos. Y si hablamos de los agonistas de acción indirecta que decíamos, tenemos a la acetilcolinesterasa, ¿no? Porque van a aumentar la concentración de la acetilcolina. Y acá tenemos a los reversibles y a los irreversibles.
¿Cuál sería el otro nombre que pudiésemos dar a los reversibles? A ver, ¿quién se anima? Y a los irreversibles. Competitivos y no competitivos. Competitivos y no competitivos. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Centeno, doctora. Ya. Bueno, entonces, a eso nos vamos a dedicar. Miren. Los que tienen un mecanismo de acción directa. Ya el nombre lo dice, ¿no? Están activando directamente los receptores muscarínicos o nicotínicos, estimulando la mayor presencia de la acetilcolina. Y ya decíamos, los indirectos inhiben a la acetilcolinesterasa, porque ya su compañero decía, la acetilcolinesterasa es la que fragmenta, la que hidroliza, la que inactiva a la acetilcolina en acetato y colina, ¿no? Entonces, acá ya vemos a los fármacos que van a ejercer el efecto de manera directa, ¿no? Que decíamos, se clasifican en dos. ¿Cuáles serán? Alcaloides y ésteres de colina. Ya, los alcaloides y los ésteres de la colina. ¿Quién me dijo de forma completa? Un muchacho, creo. Hurtado, doctora. Hurtado. ¿Qué pasa, Hurtado? Se está despertando recién. Hemos hecho más. No, doctora. Van a hacer su tacita de café, ahí vamos a despertar todos. Un café bien concentrado. Si nosotros ingerimos todos los días café, café, café concentrado, ¿qué efecto colateral? ¿Qué daño se puede desencadenar al Hurtado? Mucho café que no desencadena. Una tolerancia a esta metilsantina. Ya, puede ser una tolerancia. ¿Qué más? Gastritis. Gastritis, ¿no es cierto? Gastritis, sí. O ustedes ingieren, bueno, todos, ¿no? Para mantenernos en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque la cafeína nos puede ejercer un efecto estimulante similar a la adrenalina, noradrenalina. ¿No? Aunque sí he escuchado, no, doc, a mí me hace dar sueño, pueden haber algunas excepciones, pero en la mayoría nos desencadena ese estado de alerta, ¿no? Antes de forma inocente, como tomábamos el café para poder estudiar, ahora tantas cosas chicos utilizan, que les digo, no, fármacos nunca. E incluso hay algunos estudiantes que les advierto y me dicen, ay, doc, era que le haga caso. Están con diarrea, con temblores, por los efectos colaterales de algún fármaco que les estimula esto. Bien, entonces volvemos a nuestro tema. Entonces nos dice de que los ésteres, anoté, ¿no? Sí, que los ésteres de la colina, habrá muchos, pero acá nos prioriza el caso. Y nos dice, son la acetilcolina, la metacolina, el ácido carbámico y el betanecol. Entonces, si comenzamos desde la acetilcolina, diremos de que este se metaboliza muy rápido. La metacolina, el ácido carbámico, hasta llegar al betanecol, van a durar en ese caso más tiempo. El betanecol durará más tiempo que la acetilcolina, ¿no? ¿Qué más podemos decir de los ésteres de la colina? Esos tienen una estructura con amonio cuaternario. Entonces, eso más vamos a tomar en cuenta para el efecto de los fármacos, ¿no? El hecho de que tengan esta estructura, me dice, los hace insolubles en lípidos. Entonces, el efecto va a ser potente. Habrá una mayor o menor biodisponibilidad del fármaco si tienen un grupo amonio cuaternario. A ver qué de bioquímica. Muy bien. Menor disponibilidad. Menor biodisponibilidad porque los fármacos tendrían que ser liposolubles, ya que nos dicen insolubles en lípidos, nos está denotando un fármaco hidrosoluble, ¿no? Y eso no nos sirve para que exista la absorción y la distribución. ¿Quién dijo? Castellanos, al principio. Bueno. Por eso dice que estos fármacos se absorben de manera deficiente a nivel del sistema nervioso central, porque son hidrofílicos, ¿no es cierto? Y lo que les dije, la acetilcolina se hidroliza muy rápido. Entonces me dice que el efecto dura de 5 a 20 segundos. Y eso cuando se administra
por vía parenteral, creo que en el libro también les dice, por vía parenteral, el efecto, si es general, dura 5 a 20 segundos. Y si hablamos ya de la metacolina, los esteres del ácido carbámico, el carbacol, el betanicol, durarán un poquito más. Nos dice, son más resistentes al metabolismo. ¿Sí? Vamos al otro grupo, los alcaloides. Si ustedes leen el Goodman o el Flores, vamos a ver de que existen incluso 4 grupos de fármacos, 4 subgrupos que corresponden a los alcaloides. Entonces, el caso ha priorizado también. Nos dice, estos alcaloides los que van a ejercer un efecto intenso son la pilocarpina, la nicotina y la lobelina. Entonces le sonará nicotina, ¿no es cierto? Y si hablamos de estructura, estos fármacos tienen, esos grupos farmacológicos tienen un amonio terciario. Entonces, ahora sí ya podemos decir, estos son liposolubles y nos permite una buena absorción en la mayoría, nos dice, los sitios de administración por las diferentes vías. Se absorben rápido. Entonces, el efecto que se va a poner con los 3 es intenso, ¿no? Y vamos a ver que también depende de la cantidad, la dosis, ¿ya? Entre uno de los factores, porque ya estamos hablando de fármacos. Y estos efectos a nivel sistémico ya lo saben, chicos, ya lo saben. Solo que estamos hablando de la acetilcolina, carbacol, betanecol o la pilocarpina, nicotina y lobelina. ¿Cuáles serán los efectos de estos fármacos en ojo? ¿Qué decíamos que se producía en ojo? Con el estímulo parasimpático. Miosis. Miosis. Tengo tiempo. Para mí es un poquito volverme al otro lado los estudiantes y ver las manitos, pero bueno, miosis, esto ya saben. ¿No? ¿Qué otros efectos más? Cuando estábamos viendo la participación de ambos sistemas receptores. Miosis, ¿cuál sería el otro efecto? A ver, con esto, ¿quién quiere participar? Doc, tal vez de las trabéculas va a estimularse y así el humor acuoso va a salir, o sea, va a ser, va a haber una apertura de las trabéculas. Entonces, para usted, quién está abriendo o desencadenando la apertura de la trabécula? Los receptores muscarínicos, o sea, el músculo ciliar. El músculo ciliar. Exacto. Entonces, los efectos que se van a observar, miren. Contracción del músculo liso del esfínter, ya dijeron, miosis. ¿Cuál es su apellido? Avan, doctora, Avan Fernández. Avan. ¿Y qué más? Que su compañero decía, ¿no? Entonces, hay una contracción del músculo ciliar. Y esta contracción del músculo ciliar, además, si ustedes recuerdan en el sistema nervioso autónomo, la imagen del hombrecito que nos decía, la acomodación para la visión cercana y el drenaje del humor acuoso por el conducto de Slem a través de la apertura de la trabécula. Entonces acá vemos 3 efectos: miosis, acomodación y drenaje. ¿Ya? A nivel cardiovascular, miren, los agonistas muscarínicos producen una disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, esto equivale a decir una vasodilatación. Y cambios en la frecuencia cardíaca. Hay una disminución en la frecuencia cardíaca. ¿Se dan cuenta que es lo mismo de las imágenes? Con una disminución en la presión arterial. Ahora, eso también es importante que no nos olvidemos. Nos dice que la inervación de parte del sistema parasimpático, ¿no?, a nivel de los ventrículos es menor que las aurículas. Entonces no vamos a ver mucho cambio a nivel ventricular, ¿sí? Y eso lo vamos a comprender más adelante, o cuando estemos en simpático incluso, en el sistema simpático. Entonces, para mí, decirles de que el ventrículo no posee muchos receptores parasimpáticos. No hay mucha modificación, me dicen, ¿no?, a nivel de la frecuencia cardíaca. Sabemos que es la disminución de la frecuencia, pero no de manera intensa. Ahora, donde se ve el efecto de manera más intensa es a nivel de los vasos, porque tenemos, ¿qué sería esto? El EDF. Es el factor de relajación
del endotelio. Derivado del endotelio, sí. El factor relajante derivado del endotelio. Dice que acá también hay cosas que los libros nos dicen, no, nos dice de que en este caso, el factor relajante derivado del endotelio nos dice está formado principalmente por el óxido nítrico. Y más adelante en antihipertensivo nos dice el óxido nítrico es el que más bien contiene el factor relajante derivado del que depende el factor relajante. Pero no hay problema. Aquí estamos viendo de que ambos están interrelacionados, de que de alguna manera u otra se libera óxido nítrico. Lo que nos interesa es que al final se va a producir vasodilatación o relajación, ¿no? Acá nos dice el óxido nítrico activa a la guanilil ciclasa y esta guanilil ciclasa estimula, es como una cascada, ¿no? Esta guanilil ciclasa va a aumentar la concentración del aguanosin monofosfato cíclico y por último se desencadena la vasodilatación. ¿Quién inicia esto? El óxido nítrico, ¿no? ¿Dónde está el óxido nítrico? Supuestamente a nivel endotelial. Y nos dice el nombre, ¿no? Factor relajante igual a vasodilatación. Entonces, estos dos efectos se están desencadenando a nivel de corazón. ¿Sí? En el aparato respiratorio, a ver, ¿quién quiere participar? Causa una broncoconstricción, doctora, y aumento de la secreción bronquial. ¿Ya? ¿Qué es eso? No es más que un repasar del tema anterior. Usted es Hurtado, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces, eso es lo que ocurre, mire. Contracción del músculo liso del árbol bronquial y estimulación de las glándulas de la mucosa bronquial, que va a notar un cuadro asmático, ¿no? Eso es importante para posiblemente pensar en un fármaco antagonista que inhibe estos dos efectos patológicos. En el aparato digestivo, ya decíamos, se incrementa la actividad secretora y motora, movimiento peristáltico, ¿no? Relajación de esfínteres, ¿se dan cuenta? Para que permita el paso de los alimentos, tiene que relajarse el esfínter para que vaya discurriendo de manera distal. Además, desde el inicio, ¿no? Desde en boca, tenemos la saliva, ¿no? Que nos sirve para la mezcla de los alimentos junto con la masticación. Entonces, estas glándulas salivales, por ejemplo, se van a ver estimuladas y a nivel gástrico lo mismo, ¿sí? El ácido gástrico que me va a servir también para poder metabolizar y después absorber. Entonces, esto se produce a nivel aparato. En el aparato geniturinario, ¿quién me dice? ¿Hay micción o no hay micción? Sí, sí, hay micción, doctora. Hay micción. La primera estudiante. Barral, ¿Perdón? Barral. Barral, ahí está. A ver, ¿dónde están los otros chicos? Solo estoy creo que con 6 estudiantes. Tienen que participar, chicos. De eso depende su nota. Solo tenemos 2 parciales con 20 puntos. Bien, entonces a nivel geniturinario, vamos a ver que va a existir, me dice, la estimulación del músculo detrusor, ¿no? A nivel de la pared. Una relajación del trígono y el esfínter para permitirme la evacuación de la orina o el vaciamiento, ¿sí? Entonces, micción, sistema parasimpático. A nivel de las glándulas secretoras, tenemos la estimulación, por ejemplo, la estimulación de la secreción de las glándulas sudoríparas. Ahora, ¿qué les decía aquí? ¿Qué tipo de estimulación? Claro, ¿qué tipo? Si bien es estimulación, a ver, alguien recuerda y les dije, eso nos va a servir. Es simpática, pero tiene receptores de acetilcolina. Pero habíamos mencionado 2 tipos de sudoración. Es que hay dos, una que está por el simpático y otra por el parasimpático, pero el parasimpático es el encargado de la termorregulación. Exacto. La sudoración. Exacto. Entonces, el sistema parasimpático nos da una regulación de la temperatura. Son termorreguladoras. ¿Ya? Resultado. En un momento ya nos vamos a conocer. O reconocer. Las lagrimales también, ¿no? Las nasofaríngeas. Sí, sudoríparas, esto es termorregulación. Las otras son estimuladas, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, ¿qué ocurre? Miren, a nivel encefálico nos dice, hay mayor número de receptores muscarínicos. Por eso decíamos del M1 al M5 en sistema nervioso central o en encéfalo, ¿no? Y vamos a ver de que hay menor cantidad de receptores nicotínicos en el encéfalo, ¿ya?
Por eso no decimos sistema nervioso central en los nicotínicos. ¿Comprende? Esto también es un repaso de los receptores. Tienen que repasar todos los días, chicos. Y vamos a ver que, más bien a nivel de médula espinal, tenemos a los receptores nicotínicos, los NN o los NN en este caso, ¿no? Ganglionares. Y vamos a ver que teníamos a 3, ¿no es cierto? Pilocarpina, nicotina y lobelina, ¿no? Entonces, estos fármacos, estas sustancias van a generar un efecto de acuerdo a la concentración que ejerzan o a la dosis. A ver, pensemos nicotina en el cigarrillo, ¿no es cierto? Inicialmente nos puede desencadenar, nos dice, una leve acción de alerta. El mismo efecto que el café, estar despiertos. Hay quienes fuman para estudiar, ¿no? A través de la inhalación de esa nicotina. Ahora también ustedes saben de que existe en el fumador, ¿qué fumador? Pasivo, ¿no? Donde obviamente cierta cantidad de nicotina se inspira, pero la otra se dispersa en el ambiente, y si tenemos a un compañero al lado, ese también va a fumar, entre comillas, de manera pasiva, y el daño también puede presentarse, ¿no? Entonces, leve alerta, estado de alerta. A mayores concentraciones de nicotina, y el paciente puede presentar, nos dice, un temblor a nivel distal, a nivel de las manos, los dedos, y eso también se puede observar con el café, pero estamos en nicotina, no nos voy a confundir, nicotina. O también nos puede desencadenar emesis o vómito, o una estimulación del centro respiratorio, ¿no? Y en concentraciones mayores me va a causar mayor efecto tóxico. Miren, puede desencadenar convulsiones y hasta un estado de coma o muerte. Esos son los efectos de la nicotina en diferentes concentraciones, pilocarpina, nicotina, lobelina y otros, ¿no? Ahora, a nivel del sistema nervioso periférico, si hablamos de la nicotina, me puede desencadenarme efectos que sean un reflejo del sistema, ya sea parasimpático o del simpático, ¿no? Si estamos hablando de estado de alerta, la nicotina está ejerciendo ese efecto a nivel del sistema simpático, ¿cierto? Por eso me dice, hay una interacción, una participación de los dos sistemas con el estímulo de la nicotina. Entonces varía, ¿ya? Bien, esto es lo importante, miren. A nivel del sistema cardiovascular, vamos a ver de que el efecto de la nicotina es simpático mimético, efecto estimulante, ¿no es cierto? Ahora, si la nicotina la administramos por vía parenteral, ¿no? ¿Qué es lo que va a desencadenar? Elevación de la presión arterial, una taquicardia, ¿no? Que, bueno, si me dice va a estar alternada con bradicardia, es porque en algún momento el mecanismo homeostático está actuando, porque está activando al sistema vago, al parasimpático, ¿no? Para equilibrar esa elevación de la presión arterial y la taquicardia. Entonces, siempre se van a ver la participación en los dos sistemas. En el sistema geniturinario y gastrointestinal, ahora sí, el dominio lo tiene el sistema parasimpático. Acá me dice parasimpático mimético. Entonces, todo lo que sea mimético es estimulante, ¿ya? Entonces, y ustedes dirán, ¿cuáles son esos efectos? Recuerden, gastrointestinal podrá ser náuseas, vómito, diarrea. Esos ya son efectos no terapéuticos. Podrán ser tóxicos. Entonces, acá ya vamos a empezar a pensar y relacionar con posibles fármacos que están ejerciendo ese efecto tóxico parasimpático. Nos estaremos imaginando como cuadro clínico a nuestro paciente con incontinencia de esfínteres, un vómito, ¿no? Es así como se les va a presentar el paciente, para que usted diga, ah, no, este es una sustancia, un veneno que está ejerciendo el efecto a nivel parasimpático, ¿ya? O decía incontinencia de los geniturinaria, o los esfínteres, mal manejo de los esfínteres, por eso acá decimos incontinencia urinaria o diarrea, ¿no? ¿Se está comprendiendo? Acá estamos ya viendo cuáles son los posibles efectos de los fármacos, ya sea terapéuticos o colaterales. ¿Se comprende, chicos? Esto estamos trasladando ya. Nos estamos imaginando el cuadro del paciente, ¿sí? Y miren, a nivel neuromuscular, estamos hablando del NM.
¿no? Ahora, esta respuesta neuromuscular del músculo esquelético también va a ser similar como hemos visto con la administración de la nicotina, porque me dice la respuesta va a variar. ¿No? Estamos pensando, por ejemplo, de que pueden existir contracciones de grupos pequeños de músculos, desencadenándonos fasciculaciones, ¿no? Los movimientos desorganizados de pequeñas unidades musculares, hasta nos pudiese generar, nos dice, una contracción, una contractura, es más, una contracción fuerte de todo un músculo. Entonces depende de la cantidad, ¿no? Y este es un resumen que también está en el libro. Ya decíamos en ojo, miosis, contracción para la visión cercana, y aumentar el drenaje. A nivel corazón, ¿no? Acá, disminución de la frecuencia cardíaca, que se considera como el efecto cronotrópico negativo, reducción de la potencia contráctil, la isotropía negativo, el efecto inotrópico negativo, ¿sí? Y va a haber, bueno, acá a nivel del nódulo auriculoventricular, una disminución en la velocidad de conducción, y eso nos va a llevar a una disminución de básicamente la frecuencia cardíaca, cronotropismo negativo. ¿No? Y acá nuevamente les recuerdan, miren, a nivel ventricular, pequeña disminución de la potencia contráctil. No hay muchos receptores parasimpáticos miméticos. Y básicamente en arterias y venas, relajación, ¿no? Pulmón, ya decía su compañero, vamos a imaginarnos el paciente con asma. Aparato digestivo, estimulación, metabolismo. Vejiga, micción, glándulas sudoríparas, estimulación, ¿no? Eso. Ahora, ¿o alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No sé, ¿se comprendió todo? Sí, ¿es cierto? Está facilito. Tenemos que seguir avanzando. Bien, entonces ya terminamos con los fármacos de acción directa, nos toca los de acción indirecta. Decíamos, son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y estos a su vez tienen 3 subgrupos. Miren. El primero es el de los alcoholes simples y en su estructura química tiene un amonio cuaternario. Entonces, este no es muy potente, ¿no? Porque tiene este cuaternario que no atraviesa la barrera hematoencefálica y tampoco es muy liposoluble. Como prototipo nos mencionan al hidrofonio, ¿no? Alcohol. El segundo grupo, los ésteres del ácido carbámico. Ahora, este segundo grupo, en su estructura, varios fármacos donde algunos puedan tener un amonio cuaternario o un amonio terciario. Entonces, ¿cuáles son los más potentes? Los terciarios, ¿no? Los más liposolubles. ¿Y quiénes están? Por ejemplo, nos dice, están los carbamatos. ¿Quiénes son los carbamatos? La pisostigmina y la neostigmina. La piridostigmina también pudiese ser, ¿no? Y por último tenemos a los derivados orgánicos del ácido fosfórico, o también se conocen como los organofosforados, ¿ya? Acá tenemos a nuestro ecotiofato. ¿Alguien se ha leído? ¿Qué me puede decir del ecotiofato? ¿Nadie? ¿No leen de clase? Bueno, acá el Solo sé ecotiofato que se es... utiliza para tratar problemas en oftalmología. Ya. Ustedes... Parecida a la neostigmina. El anterior estudiante, ¿qué apellidaba? Hurtado, doctora. Ya, ¿dónde están los demás? Entonces resulta que este ecotiofato es el único de los fármacos organofosforados. Cuando escuchen ustedes organofosforados o que derivan del ácido fosfórico, tóxico, ¿ya? Efecto tóxico, veneno. Pero resulta de que este ecotiofato, como ya mencionó su compañero, es el único de los fármacos que me va a generar un efecto terapéutico, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de los organofosforados? Que la duración de acción es larga. Entonces ya podremos sospechar qué tipo de enlace tiene. Bueno, cotifato, el organofosforado. Paratio y malatio también son insecticidas que tienen, que pertenecen al tercer grupo, ¿no? Acá se saqué foto mi librito y lo he cambiado y sirve. Entonces, ¿qué nos dice? El paratio
Paration y Malathion son insecticidas, ¿ya? Y nos dice que el Paration es más peligroso, porque nos va a desencadenar un efecto hasta incluso letal en nosotros los humanos, o hasta incluso en el ganado, a diferencia del Malathion, ¿no? El Malathion, por ejemplo, no nos va a desencadenar un efecto letal en los humanos, sobre todo va a desencadenar un efecto letal en los insectos, ¿no? Ahora vemos que los otros pueden metabolizar, los aves y los mamíferos, pero vamos a ver de que los peces, por ejemplo, no tienen esa capacidad, me dice, de metabolizar y pueden desencadenar daño, pero son más específicos para los insectos. Esa es la diferencia entre Paration y Malathion, ¿no? Con nosotros los humanos. ¿Sí? Estamos en medicina. Bien, entonces acá tenemos a la piridostigmina, hidrofonio, piridostigmina, neostigmina, que tienen una estructura cuaternaria. ¿A qué grupo pertenecía el hidrofonio? Al primer grupo. Al de alcohólicos simples. Alcoholes simples. Muy bien. Ahora, acá tenemos a otro fármaco, el carbaparilo. Este pertenece al grupo de los carbamatos, ¿no? Decíamos, este segundo grupo tiene en su estructura un amonio cuaternario terciario. Entonces, este tendrá una estructura terciaria porque nos dice que tiene una elevada liposolubilidad. Y ya comentamos sobre el ecotiofato. Es un órgano fosforado. Está estable. ¿Eso qué me dice? Que va a durar mucho tiempo, ¿sí? Pero hay una diferencia con los otros órganos fosforados, que no me va a generar daño, mucho daño. Se utiliza de forma terapéutica. Y vemos a otros órganos fosforados, gases, ¿no? El SOMAN, que es un gas nervioso. Creo que hace 4 años había, ¿no? En Medio Oriente, creo que utilizaron este SOMAN y como para desencadenar daño. El Paration, Malathion y los hemos visto son insecticidas. ¿Cuáles eran los que desencadenaban daño en los humanos? El Paration. El Paration y el Malathion. ¿Quién fue el primero? Hurtado, doctora. ¿Ya? ¿Quién va a desbancarlo, Hurtado? Mentira. Bueno. Ahora, miren, nos dice que la absorción de los carbamatos, el segundo grupo, cuaternarios, a ver, vamos a ver. La absorción de los carbamatos cuaternarios a nivel de conjuntiva de ojos, a nivel de piel y a nivel de pulmón es baja. Claro, porque tiene estructura cuaternaria, comparándolos con la fisostigmina, neostigmina, ¿no? Porque esta, por ejemplo, tiene en su estructura un amonio terciario. Entonces, dice que nos va a desencadenar en los diferentes lugares un efecto tóxico. ¿Por qué? Por la estructura química, ¿no? ¿Quiénes son los más tóxicos? Los que tienen estructura terciaria y los que tienen estructura cuaternaria. Nada más, nos hace una diferencia de efecto, ¿ya? Ahora, en los temas pasados veíamos de que los fármacos, para poder inactivarse o para presentar ese fin de acción, dependían de la farmacocinética, ¿no es cierto? Absorción, distribución, metabolismo, excreción, la participación de las enzimas hepáticas, ¿sí? Y se inactivaba. Entonces, acá esto no ocurre, nos dice, ¿no? Ese efecto tóxico, si estamos pensando, por ejemplo, en los órganos fosforados, está, me dice, desencadenada por la estabilidad, y esta estabilidad pudiésemos decir por el tipo de enlace, ya sea de la enzima con el inhibidor, ¿sí? Y me dice, no por el metabolismo o su excreción, está hablando de la farmacocinética, básicamente. Entonces el efecto tóxico será por la unión y la duración de esta unión de la enzima y el inhibidor. Estamos hablando de los indirectos, por eso nos dice inhibidor. ¿Quién es el inhibidor? Inhibidor, ¿quién es el inhibidor de acción directa? La acetilcolinesterasa, pues chicos, ¿no? Enzima inhibidor. A comprender. El tercer grupo es este, ¿no? Los órganos, inhibidores de la colinesterasa, ¿no?
se absorbe muy bien en todos los lugares, en todos los receptores, en piel, en pulmón, en intestino, en conjuntiva. Por eso son peligrosos, decía, ya sea para los humanos, ¿no? Pero la excepción era el ecotiofato. Y acá nuevamente nos está recordando por qué. Este tiene un efecto más estable y en algún momento se va a polarizar, se va a hacer hidrosoluble, ¿no? Entonces, por estas características, tiene ese uso en la medicina, ¿no? Pero sin embargo, si es estable su enlace, la acción del fármaco va a durar semanas, ¿no? Creo que en semiología también les piden y entre ustedes hacen pruebas y quedan, bueno, con ese efecto. Ahora, ya hemos hablado de los insecticidas, miren el Paratium, el Malathion, son tóxicos porque son muy liposolubles, porque al ser liposolubles se van a absorber también por diferentes vías. ¿No? Y acá tocamos este cuadro, este caso clínico de una persona que está fumigando su sembradío, colocándose un galón, ¿no? De plástico en la espalda, ¿no? Y a veces cuando les pise el tiempo, porque se levantan de madrugada, bueno, aunque todos lo hacemos, ¿no? Pero el galón de plástico va a ser en algún momento por el sol, va a dilatar los poros y va a hacer de que este insecticida, ¿no? Se absorba a nivel de piel, de la piel de la persona y me pueda causar este efecto tóxico, ¿no? Nuevamente, acá el Malathion no es tan tóxico para los humanos, ¿no? Esto. Bueno, acá me está hablando del Paratium, ¿no? Del Malathion. Se considera seguro para la venta al público, pero habíamos dicho de que los peces no tienen esa capacidad de metabolismo y por ende podrían fallecer o morirse los pececitos. En algunas ocasiones vemos a veces gran cantidad de peces, posiblemente podría ser esa causa, ¿no? El Paratium, peligroso para los vertebrados, es más peligroso que el Malathion, ¿no? Y pese que teóricamente dice no está disponible para el público, sabemos de que en Bolivia no es así, ¿no? Todo se puede. Ahora, ¿cuál será el mecanismo de acción? Estamos hablando del grupo de los fármacos de acción indirecta. ¿Y qué nos dice? Miren, la acetilcolinesterasa es el principal blanco, el objetivo del mecanismo de acción de los fármacos. ¿Cómo hemos clasificado a los fármacos de acción indirecta? ¿Quién me quiere responder? Habían tres tipos, que era el alcohol simple, ésteros del ácido carbímico, los órganos carbámico, perdón, y los órganos fosforados, o derivados de orgánicos de ácido fosfórico. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Castellanos. Castellanos, ya. Es eso. Entonces, tal vez algunos se están confundiendo. Ay, ¿cuál era? ¿O era este? ¿O era el betanecol? ¿O era, no sé, el hidrofonio? Entonces, lo primero que tienen que hacer es su resumen. Eso les va a servir. Si hubiéramos estado en clases presenciales, ya me tendrían que mostrar sus resúmenes, sus mapas, sus cuadros, de acuerdo a la forma en que estudien, ¿no? Pero es así. Pero diferencien, por eso el objetivo, cuáles son los agonistas colinérgicos directos o los indirectos. ¿De quién estamos hablando en este caso? De los indirectos. ¿Cómo se clasifican los indirectos? En tres grupos. ¿Quiénes son estos tres? Ya su compañero mencionó, ¿no? Los alcoholes simples, los carbonatos y los organofosforados. Bueno, esos de acción indirecta entonces tienen esa función de inhibir a la acetilcolinesterasa, ¿sí? Pero acá nos recuerda el metabolismo de la acetilcolina, ¿no? Decían ustedes la acetilcolinesterasa, se une la acetilcolina, ¿no? Y por ende hay una hidrólisis, un metabolismo, ¿sí? Y es cuando la acetilcolina se fragmentaba en acetato y colina. Acetato o enzima acetilar, que es lo mismo, ¿ya? No vayan a pensar que es otra cosa. Y una vez que esto ocurre, hay un segundo paso, ¿no? Donde se rompe el enlace covalente
de esta acetiloenzima. ¿Cómo? O sea, se inactiva definitivamente hasta cero a través de la adición de agua, a través de un proceso que se denomina hidratación. Entonces, el metabolismo de la acetilcolina tiene dos pasos. En ese segundo paso es cuando la acetilcolina se inactiva por completo, ¿no? Ahora, ¿por qué nos da ese ejemplo? Porque dice de que estos fármacos se van a metabolizar de esta manera, o de una forma similar a como lo hace la acetilcolina, ¿no? Y acá varía, nos dice, en los tres subgrupos. Ya preguntamos cuál era el primer grupo. Los alcoholes simples, ¿no? Por eso ya solamente ponemos primer grupo. ¿Quién es el prototipo? El hidrofonio, ¿no? ¿Qué tipo de enlace tiene? Pudiésemos decir débil, porque está formado por amonio cuaternario. Segundo, de forma reversible, competitivo, no dura. ¿Por qué? Porque la unión es electrostática con puentes de hidrógeno. Básicamente es débil, no ejerce mucho efecto tóxico, ¿no? Entonces, ese es su mecanismo de acción. De esa manera ejerce este efecto indirecto, ¿no? Ahora, vamos a ver de que la duración del hidrofonio, ¿no? Como tiene un enlace débil, es de 2 a 10 minutos. Por eso me dicen, no presenta efecto o enlace covalente. Es no covalente, es competitivo, es reversible. Entonces la vida media es cortita. Y si nos vamos al segundo grupo, su compañero decía los ésteres del ácido carbámico, fisostigmina, neostigmina, nos dice, estos fármacos tienen un metabolismo similar al de la acetilcolina. ¿En cuántos pasos decíamos que se metabolizaba la acetilcolina? En 2 pasos. En 2. Exacto, por eso es similar al de la acetilcolina. Entonces, bueno, estos son otros fármacos y por ende van a durar más. Son más resistentes, me dice, ¿no? Sobre todo en este segundo paso, en el de la hidratación. Por ende van a durar de 30 minutos a 6 horas. Acá decíamos a 10 minutos. Minutos a 6 horas. Y tenemos a nuestro tercer grupo, el de los organofosforados. Eso nos dice, presenta un enlace inicial, hidrólisis, ¿sí? Y vamos a ver de que, si bien aparentemente nos está dando un metabolismo de la enzima, ¿qué decíamos? El enlace es covalente. Está formado, este enlace covalente es un enlace más duradero, ¿no? Difícil de inhibir. Ahora, cuando hablamos de enlace covalente, creo que en la clase pasada les dije, este tipo de efecto va a verse inhibido con la síntesis de nuevos receptores. Mientras no haya nuevos receptores, el efecto va a persistir, ¿no? Bien. Por eso me dice, se hidroliza en agua a una velocidad muy baja. Por tanto, tiene una duración larga, de cientos de horas. ¿Por qué? Porque también el enlace es covalente, ¿no? ¿Quién? Organofosforados, por eso me dice entre quiénes, entre el fósforo, que es el organofosforado, y la enzima. ¿Quién es la enzima? La acetilcolinesterasa, ¿no? Esto. Entonces hay un enlace, una unión muy fuerte entre el organofosforado y la acetilcolinesterasa. Eso nos dice. ¿Por qué? Miren acá. Básicamente el que me va a generar un efecto tóxico, del que vamos a hablar es de este tercer grupo, los organofosforados, porque estamos hablando de, que decíamos, efecto tóxico. Y acá vamos a administrar un tratamiento toxicológico antagonista. Esa es la finalidad también del estudio de los organofosforados, ¿no? Acá decíamos, les voy a poner mi dibujito. Nos vamos a imaginar, miren, dice, después del paso inicial de enlace e hidrólisis, hay un complejo enzimático fosforilado. Nos está hablando de cómo se puede metabolizar e inactivar el organofosforado. Donde, acá tenemos, miren, acá voy a poner el fósforo, el organofosforado, vamos a poner P, ¿no? Dice que hay una ruptura, vamos a poner nuestro oxígeno, un oxígeno, bueno, no pinto, nuestro oxígeno, dice que hay una ruptura de los enlaces
del oxígeno y el órgano fosforado. ¿Sí? Acá se ha roto ese enlace. Y lo que yo les digo es que si se rompe el enlace entre estos dos, este órgano fosforado se encuentra solo, desesperado, ¿no? Y es cuando busca con quién unirse. ¿Y con quién se va a unir? Con la enzima. ¿Ya? Con la enzima se une. Entonces, de esa manera, estamos viendo que el enlace del órgano fosforado con la enzima es de tipo covalente. Permanece por mucho tiempo, ¿no? Ahora, estos órganos fosforados, ¿por qué me dice esto? Esto me está reflejando de que en el momento en que el órgano fosforado se unió con la enzima, la acetilcolinesterasa, el paciente va a presentar mayores efectos tóxicos, porque se desencadenó ese proceso de envejecimiento, ¿no? Cuando se llevó a cabo ese enlace irreversible, ese enlace intenso, entonces lo ideal, si estamos hablando de intoxicación por organofosforados, es que se actúe rápido, cuando todavía están unidos el oxígeno con el fósforo, para revertir el cuadro de toxicidad, porque después es difícil. El paciente puede morir, el paciente puede llegar con mucha secuela, ya se absorbe gran cantidad del órgano fosforado, ¿sí? Por eso es importante conocer la hidrólisis de los órganos fosforados, ¿ya? Esa es la característica de estos órganos fosforados, que se puede producir un proceso de envejecimiento, ¿no? ¿Qué es el proceso de envejecimiento? Implica la ruptura de la unión o del enlace del órgano fosforado con el oxígeno, y donde el órgano fosforado se enlaza con mayor intensidad a la enzima, a la acetilcolinesterasa, ¿sí? Por eso me dice, hay un enlace, un mayor refuerzo entre el fósforo y la enzima. Esto, ¿sí? ¿Se comprendió? Doc, yo no entendí muy bien. Si me podría volver a explicar, por favor. Ya, ¿qué partecita no entendió? Todo. Vamos a explicar. Más o menos, sí. Gracias. Entonces, acá estamos viendo, este llegaría a ser el órgano fosforado. Vamos a suponer, vamos a aprovechar que ese sea el paratio, ¿no? El que era tóxico para nosotros los humanos. Sabemos de que todos los fármacos tienen que metabolizarse y eliminarse. Pero la diferencia de este órgano fosforado es que lo hace de forma lenta, además de que tiene un enlace covalente, ¿no? Entonces, en ese intento de metabolizarse, de inactivarse, se presenta esta ruptura del paratium con el oxígeno, ¿no? Se rompe. Aparentemente se está metabolizando. Pero ¿qué es lo que pasa con el órgano fosforado, con el paratium? De que este se une, tiene esa afinidad, vamos a decir, con la acetilcolinesterasa, con la enzima. Y esto no nos conviene porque no se va a llevar a cabo el metabolismo del fármaco. Más bien va a tener mayor duración, y es cuando va a desencadenar el daño tóxico en el paciente. Porque el tipo de enlace que se ha desencadenado acá es de tipo covalente. Y ustedes saben de que el enlace covalente tiene más duración, ¿no? Y si hablamos desde el enfoque del órgano fosforado, este tiene una estructura con un amonio terciario. Entonces va a poder ejercer el efecto tóxico en todos los receptores, en todos los niveles. Se absorbe, decíamos hace un momento, por todos los tejidos, en todos los órganos, ¿no? No sé si ya con esto se ha comprendido un poquito más. El efecto tóxico lo desencadena porque el órgano fosforado se afianza a la enzima. ¿Cuál es la enzima? La acetilcolinesterasa. Hasta acá se estaba produciendo el metabolismo. Pero ¿qué pasó? Se unió a la enzima, que nos está desencadenando un daño tóxico. ¿Se comprendió o no? Sí, Doc. Gracias. Es el segundo paso, ¿no es cierto? Ya. Bien. Ahora, decíamos, ¿no? Una vez que se produce ese proceso de envejecimiento, es difícil revertir el cuadro tóxico. Antes de que se produzca el proceso de envejecimiento, podemos realizar el tratamiento en el paciente. ¿Cómo? A través de la administración de los regeneradores de la colinesterasa. Entonces ustedes recordarán que estaba haciendo la colinesterasa, estaba metabolizando a lo que es la acetilcolina. Entonces, aquí el que está ejerciendo el efecto tóxico es la acetilcolina.
colina, ¿no? A través de la fusión del órgano fosforado con la enzima. Entonces, yo estoy acá estimulando la acetilcolinesterasa, porque la acetilcolinesterasa me va a metabolizar a la acetilcolina. Eso ya quedó claro, ¿no es cierto?, más antes. Entonces, ¿quiénes son considerados regeneradores de la colinesterasa? Acá vamos a decir la PAM y la DAM, ¿no? La pralidoxima, por ejemplo. Entonces, este efecto de reversión o de regenerar a la acetilcolinesterasa, o el efecto terapéutico que se obtenga va a ser hasta antes de que se produzca el proceso de envejecimiento, ¿no? Podemos romper, nos dice, el enlace entre el fósforo y la enzima, porque posiblemente se ha desencadenado esta unión, ¿no? Entonces, hasta este paso, ¿no?, podemos administrar regeneradores de la colinesterasa, porque todavía no se llevó a cabo el proceso de envejecimiento. El paciente va a mejorar, ¿sí? Porque, ¿qué me dice acá? Una vez que ocurre el proceso de envejecimiento, la unión entre la enzima y el inhibidor es muy estable. Es muy difícil de romper, aunque administremos estos regeneradores de la colinesterasa. ¿Por qué? Porque el tipo de enlace es covalente, irreversible. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Bueno, que lo ideal sería de que sus pacientes lleguen lo más pronto posible, ¿no?, hasta el hospital, ¿no? Y en ese caso, ustedes estarían administrando, por ejemplo, una pralidoxima, ¿sí?, revirtiendo el efecto en el paciente. ¿Qué más? Ahora, decíamos, los organofosforados son los más tóxicos. Por ende, se los conoce también como los irreversibles, no competitivos. A diferencia de los otros dos grupos anteriores, porque eran tres, ¿no es cierto?, que se los conoce como los reversibles. ¿Quiénes son estos? El hidrofonio y los carbamatos, porque el enlace de ellos es un poco débil, ¿no? Reversible. Bueno, esa es la otra denominación. Creo que con esto terminamos, no sé. Entonces, hasta ahí hemos analizado, ¿no?, los efectos, fármacos. Y ahora vamos a ver, a partir de este tema, siempre la aplicación clínica, la farmacología clínica. ¿De quién? De estos fármacos colinamiméticos o agonistas parasimpáticos, ¿no?, muscarínicos y nicotínicos. Y esto también ya lo hemos comentado, miren. La aplicación en ojo, ¿para qué patología? En glaucoma, de ángulo abierto, de ángulo cerrado. O, decimos también, ¿para qué otra patología? La esotropía acomodativa. ¿Por qué? ¿Qué decíamos hace un momento? La acomodación para la visión cercana, ¿no? Pero en la esotropía acomodativa, cuando se trata de un estrabismo, ¿no?, los ojitos están un poquito desviados en los niños. Ahora, claro, habrá un tratamiento inicialmente farmacológico como es este, o por último podrá terminar en un tratamiento quirúrgico, sí, pero se puede utilizar, intentar de manera farmacológica, ¿no? O también se puede diagnosticar o tratar, bueno, tratar dijimos, ¿no?, inicialmente, o también se pudiese diagnosticar la patología, estimulando ese mecanismo de la acomodación. Si no hay acomodación, entonces algo está fallando y hay que ver cuál es la etiología. Entonces, glaucoma y esotropía acomodativa, aplicación clínica. En el aparato digestivo y urinario, ¿qué es lo que está haciendo este aparato? O ¿qué están haciendo estos fármacos a nivel gastrointestinal? Aumenta la secreción, el Aumenta el peristaltismo, la contracción y peristaltismo. el tono del esfínter. Dilatación de esfínter. El seno, ¿no? ¿O no? El primero. ¿Quién dijo aumento del peristaltismo? Castellanos. Castellano. Bueno, eso. Entonces, ustedes ya tienen que ver si se va a producir, razonar, si se va a producir un aumento del peristaltismo, ¿cuál es esa patología que me lleva a una parálisis? ¿Verdad? ¿Qué nos dice? El ileo posoperatorio. Ya a veces la manipulación, ¿no?, una cirugía a nivel de abdomen
nos desencadena esa parálisis. Nos desencadena una atonía. Vean, después de una manipulación quirúrgica. Entonces acá se puede estimular ese movimiento peristáltico. Es por eso que ustedes no evalúan, hacen su evolución clínica del paciente hospitalizado, ¿no? Donde cuando llegan a nivel, ya están haciendo sus historias clínicas, ponen, ¿no?, ruidos hidroaéreos positivos. Ustedes escuchan, ven si hay esos sonidos, ¿no? Y donde además para estimular el movimiento peristáltico se solicita al paciente que deambule. Pero en algunos casos no se observa esto, el abdomen del paciente puede estar distendido, puede estar un poco depresivo, ¿no es cierto? Y se puede utilizar estos agonistas colinérgicos, ¿no? O también en el megacolon congénito. Acá vemos, mega es grande, ¿no? Congénito nació así el niño. Entonces, ¿qué ocurrirá acá? Existen etapas, momentos en los que, bueno, se están desarrollando nuestros órganos y estos están dotados de esta distribución de las fibras, en este caso parasimpáticas. Y bueno, puede de que cierta longitud de intestino no tenga esas terminaciones del sistema parasimpático. Entonces no hay esa regulación, ¿no? Y tiene esa tendencia a distenderse. Por eso, dice acá, el megacolon congénito, que también se conoce como la enfermedad de Hirschsprung, se produce por la ausencia de las fibras parasimpáticas, generalmente en el extremo distal del colon. Entonces, si no hay fibras parasimpáticas que me estén estimulando el movimiento peristáltico, ¿no?, ¿qué va a pasar? Hay un crecimiento, una parálisis inicial y crecimiento, ¿no? Se produce una dilatación proximal al segmento que no está inervado. Hay un crecimiento. Entonces, si nació este pacientito de esta manera, nuevamente, de manera farmacológica, se puede estimular ese movimiento peristáltico, ¿sí? Bueno, la mayoría de los casos no da resultado. Y nuevamente el tratamiento definitivo será quirúrgico, donde tiene que extraerse toda esta zona que está dilatada, y decíamos abocarse, ¿no? Las dos zonas que se ha hecho, donde se ha realizado la incisión, abocar ambas bocas de manera muy, muy perfecta, ¿no?, para evitar complicaciones y de manera, ya, en esa circunstancia puede sobrevivir. Pero antes, de manera farmacológica, se puede estimular, nos dice, la proliferación. No se olviden de la regulación postsináptica, ¿no?, aumentando el número de receptores. En este caso, pudiese estar estimulándose el movimiento peristáltico, ¿no? Sería otra indicación en el aparato gastrointestinal. O me dice en la esofagitis por reflujo. ¿No? Sabemos que el sistema parasimpático desencadena primero, obviamente, apertura de los esfínteres para que atraviese el contenido y luego desencadena un cierre porque el movimiento peristáltico está yendo desde boca hasta recto, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? El sistema parasimpático va a aumentar el tono del esfínter, porque en un reflujo, ya dice la palabra, retorna el contenido de estómago hacia esófago, ¿sí? Se está estimulando ese movimiento peristáltico, ese aumento del tono a nivel del esfínter. Esa es otra aplicación terapéutica. Sí. Ahora, a nivel genitourinario, ¿qué se producía? Ustedes me dijeron micción, evacuación. Ese es el efecto terapéutico que se puede observar en caso de que un paciente presente esta patología. Una retención urinaria también puede ser postoperatoria o después de un parto. O inicialmente se puede estimular, me dice, la evacuación cuando un paciente haya presentado lesiones a nivel de médula espinal. ¿Sí? Ahora, acá ya estamos viendo algunos fármacos que se están utilizando de manera específica. Bueno, todos los agonistas colinérgicos, sean directos o indirectos, pueden utilizarse en todas estas patologías, con efecto en todos los órganos. Pero siempre va a haber, pues, mayor afinidad de uno que del otro, ¿no?
Entonces, acá, miren, los ésteres de la colina, como el betanecol, es el que más se utiliza para patologías gastrointestinales, ¿no? En una dosis de 10 a 25 miligramos 3 o 4 veces al día, ¿no? O también el mismo betanecol en una retención urinaria a nivel genitourinario, pero se administra por vía subcutánea en dosis de 5 miligramos, administrando cada 30 minutos, ¿no? Viendo la evolución. Entonces, betanecol, gastrointestinal, genitourinario. Bien. Y acá tenemos algunos otros fármacos y las aplicaciones terapéuticas. Pilocarpina, nicotina, lovelina, ¿a qué grupo corresponde? Y aquí voy a quedar, chicos. A los alcaloides, doctora. Alcaloides. Alcaloides. ¿Quién fue el primero? Hurtado. Hurtado. Bueno. Y acá nos vemos, ¿no? Para serostomía, para glaucoma, y hemos visto, es un agonista muscarínico, sabemos dónde va a ejercer su efecto, el mecanismo de acción, para qué patologías, en glaucoma de ángulo abierto, de ángulo estrecho, y alguno que necesita sí o sí cirugía, pero bueno, inicialmente puede servir para los dos tipos de glaucoma. ¿O qué será serostomía? Que hemos relacionado con el síndrome de Sjögren o Sjögren en Fisiopatón, debido ver. Es un síndrome, como dice, ¿qué síndrome? ¿Quién me dice qué síndrome? Un conjunto de síntomas crónicos. Oh, no sé si fue eco. A ver, conjunto, ¿qué dijo conjunto? Conjunto de signos y síntomas que ya están en un estadio un poco avanzado. Entonces, ¿y ese síndrome de Sjögren o Sjögren? Se caracteriza por sequedad de mucosas. Exacto, sequedad de mucosa, ¿no? Por eso me dice serostomía, ¿no? Que puede presentarse después de una radiación o como el mismo síndrome. El paciente va a tener un ojo seco, el paciente va a tener una boca seca. Entonces, ya ustedes decían, el agonista muscarínico tiene un efecto en M3 y M3 está en glándulas exócrinas y a nivel salival. Por ejemplo, me va a estimular la salivación. A nivel de ojos me va a estimular la producción de lágrimas. ¿Quién lo está haciendo? El fármaco. Que está haciendo este efecto agónico muscarínico. ¿Sí? Y si hablamos de betanecol, nuevamente, a nivel, miren, gástrico, está estimulando el movimiento peristáltico. ¿De qué patología estoy hablando? Una parálisis gástrica, intestinal y vesical, ¿no? Que puede, decimos hace un momento, desencadenarse después de una cirugía por la manipulación, ¿no? O parálisis vesical que puedan desencadenarse también después de una cirugía, un daño a nivel muscular o una lesión, ¿no? Pero que está estimulando el movimiento peristáltico o la evacuación. ¿Quién? El betanecol. Bueno, ustedes me dirán, el betanecol pertenece a qué grupo, es directo o es indirecto, porque eso se les va a evaluar. Ese es el objetivo de este tema, ¿sí? Entonces, con ustedes, chicos, estoy quedando en el cuadro de agonistas muscarínicos. Doc, una consulta nuevamente con respecto al cuestionario. ¿Sí lo escucho? ¿De qué hora a qué hora era y qué tema nos había dicho para recordar, perdón? De 10 a 11, porque ustedes supuestamente salen 9 y 15. Lo voy a poner de 10 a 11. Esto ya lo han hecho. Bueno, son preguntas, son solo 3 preguntas que ya las había dado también. Lo único que estoy haciendo es de que tengan el respaldo. Y bueno, ese es un trabajo ya regalado, ¿no? Porque está hecho y 1 hora para 3 preguntas es mucho, ¿no? Esto está en relación a lo que era farmacodinamia. Son solo 3 preguntas. ¿Ya? Gracias, Doc. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más, chicos? Doc, el betanecol y demás fármacos que son los ésteres de colina, ¿tienen alguna interacción farmacológica con otros fármacos? Claro, siempre. Todos los fármacos van a tener interacción farmacológica. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué tipo de interacción farmacológica? Un ratito. Ya sea inhibitoria o estimulante. Si estamos hablando de que el betanecol es un agonista muscarínico,
podrá ser, por ejemplo, verse sinergizado, ¿por qué no?, con otro agonista muscarínico. O podrá ser inhibido la acción del betanecol como un antagonista, y eso ya es interacción farmacológica. O que de manera inadvertida, como hablábamos en recetario, hay muchos fármacos donde uno inhiba al otro, o donde uno estimula al otro. Siempre va a haber interacción farmacológica. ¿Ya? Siempre va a haber. Gracias, doc. Nada. Doctora, una pregunta. ¿El cuestionario nos va a aparecer en el equipo de Teams? Sí, está en la unidad 1, porque esto corresponde a farmacodinamia. ¿Ya? Está en la unidad 1. Son 3 preguntitas. Se ve que no han hecho, chicos, las preguntas. Tiene un valor de 2 puntos. La primera es un concepto que ya estaba en el texto. Todos han debido escuchar, por eso es para recordar más. Está bien, doctora, gracias. Ya. Ahora me van a esperar un ratico. Bien. Tal vez alguna duda, no sé. Ya. Avan. Comienzo con la lista. Presente, doc. Acebo. Talía. Presente, doctora. Bote. Presente, doc. Ya. Arnés. Araya. Tampoco. Barral. Presente. Barriga. Presente, doctora. Ao. Presente. Llanos. Presente. Plaza. Presente, doc. Pinas. Presente, doctora. Freira. Freddy. El pasado tienen tarea seguro y no han hecho. Flores. Presente, Sara. doctora. Flores. Carolina. Presente, doctora. Gamboa. Presente, Noemí. doctora. ¿Ya? Garay. Jan. Presente, doctora. Gómez. Fernando. Presente. Gutiérrez. Dani. Presente, doctora. Gutiérrez. Alejandra. Uy, 3 Gutiérrez. Presente, doc. Gutiérrez. Eddie. Presente, doctora. José. Carla. Presente, doctora. Juanita. Frank. Presente, doctora. Pardo. Jan. Presente, doctora. Garra. Marifé. Doctora, Marifé tenía que realizar unos trámites. Le pidió permiso a través de un mensaje. Ay, ya no he leído. Voy a ver. ¿Mensaje aquí en el Teams o a mi celular? Igual. No sabría decirle, doc. Voy a ver. Jaramillo, gracias. Presente, doctora. Oaiza. Ludwig. Presente, doctorita. López. Isabel. López presente, doc. Melina. Luján, presente, doc. Bien. Márquez. Presente. Johanna. Bien. María Fernández. Miranda Fernández Nayeli. Presente, doctora. Estamos cambiándole el nombre. Ya. Miranda Francisco. Presente, doctora. Brandon. Presente. Ya. Socorre Erika. Presente, doc. Ya. Muñoz Ricardo. Presente, doctora. Nilipu
Presente, doctora. Es Snickers. Sí, doctora, presente. Ya. Orellana. Jessit. Presente, doctora. Natalie. Presente, Doc. Arco. Andrés. Presente, doctora. Ya. Pérez también. No. Parco, Andrés. Pérez, Marco. Pérez presente, doctora. Parco presente, doctora. Pasando, chicos, ahora. Muy bien. Pizarro, Almendra. Presente, doctora. Rivera, Javier. Presente, doctora. Gardenia. Presente, doctora. Bien. Sánchez. No. Rocabado. Presente, doctora. Recién Sánchez. ¿Dónde está? Ticona. Presente, doctora. En Torrejón. ¿Dónde está Torrejón? Presente, doctora Torrejón. Ah, ya. Torrejón presente. Está bien. Torrico, Diego. Presente, doctora. Sánchez acá. Presente, doctora. Vargas, Brenda. Presente, doctora. Velarde, Adrián. Presente, doc. Elis. Carmen. Presente, doctora. Prano, Jimena. Presente, doctora. Aaron. Presente, doctora. Zamorano, Javiera. Presente, Doc. Eno, Mario. Presente, doctora. Nuevos no hay. Bueno, chicos, entonces que tengan un buen día. Mañana vamos a seguir avanzando. Chao, chao, chao. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, gracias. Doctora, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Ustedes.